La hora nacional. Llegó la noche del domingo y nosotros ya estamos listos para pasarla muy, muy bien. Yo soy Pati Velasco y me da mucho gusto estar aquí con Pepe Campa. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Pati. Muy bien, contento. Estoy preparado porque nos vamos a poner al día con temas buenísimos. Ojalá que ustedes también lo estén. Esta noche platicaremos sobre un hombre que conocía y vivía la Ciudad de México de una manera muy, muy especial. Carlos Monsiváis. Además, vamos a hablar de un cuento creado para prevenir el abuso sexual contra niños y niñas, que es un tema importantísimo. Este cuento se llama La playera de Filipón y además acaba de ser traducido al náhuatl. Eso está increíble. También un tema nos va a ocupar, un tema que a todos nos interesa. A ver, ¿qué pasa cuando nos convertimos en adultos mayores? Los que tienen ahorita 20, 30 o 40 años, pues piensen que un día van a ser adultos mayores. ¿Y qué van a hacer cuando tengan, digamos, 65 años? O estén ya jubilados o quieran trabajar, pero ya no sea tan fácil, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo a mis papás, Pepe, que tienen esa edad y que tienen toda la pila para hacer muchas cosas. O, por ejemplo, a otras personas que ya no tienen tanta pila, pero que sí quieren hacer algo. Sí, darles oportunidad y tratarlos con dignidad, de eso y más hablaremos. Y para todos los que nos quedamos atrapados en los 90, les vamos a presentar una nueva propuesta musical de pop y rock con influencia noventera, pero ritmos que los hacen ser muy, muy actuales. Se trata del grupo Les. Pues, ¿qué más les podemos decir? Quédense con nosotros que comienza la Hora Nacional. México en tus oídos. Y es momento de ahondar un poco en las letras, porque vaya que hay escritores que nos llevaría todo el programa a hablar sobre ellos, pero vamos a lo más importante. ¿Qué te parece, Pati? Me encanta la idea. ¿Y qué te parece para esta noche de domingo, Pepe? Hablar de un hombre que escribió crónica, ensayo, cuentos, fábulas, con este humor ácido que lo caracterizaba. Y te doy una pista más. Amante de los gatos. Ya, dijiste muy todo. Fácil. Pero bueno, vamos con alguien que sabe realmente sobre Carlos Monsiváis y es el colaborador de La Hora Nacional, pero periodista cultural, además, lector, bueno, no para de leer en todo el día. Y está con nosotros esta noche Javier Aranda Luna, bienvenido. Hola, gracias por invitarme a este espacio. ¿Por dónde empezamos a platicar de Carlos Monsiváis? ¿Dónde? Pues no sé, porque su amigo José Emilio Pacheco no sabía cómo llamarle Monsimarx, Monsimad o Monsi, quién sabe qué, porque tenía muchas facetas Carlos Monsiváis, ¿no? Y como bien dicen ustedes, uno de los géneros que practicó y casi el más importante fue la crónica. Si uno revisa, por ejemplo, sus primeros trabajos, las dos primeras crónicas que publicó cuando tenía 17 años en un periódico que se llamaba El Preparatoriano, ya inexistente obviamente, una crónica la dedicó a la última aparición pública de Frida Kahlo. Hay una foto espléndida en donde ella se ve en una silla de ruedas con un brazo en alto y Diego Rivera la empuja. Esa crónica la hizo Carlos Monsiváis. Y otra crónica de ese mismo año la hace sobre un concierto de Bola de Nieve. Entonces, con esas dos crónicas nos marca, digamos, desde el principio su interés, los espectáculos y la vida social y política. Ahora, era un hombre que también tocaba temas muy agudos, muy de sacar ámpula, decimos a veces, ¿no? En cuanto a diversidad sexual, por ejemplo, movimiento feminista, despenalización del aborto, estaba contra la tauromaquia. En fin, era un hombre que sí era controversial en sus temas. Era controversial y si lo analizamos y lo vemos, digamos, en el contexto de los jóvenes actuales, era un millennial, digamos. Los temas de los jóvenes, los intereses, no a la crueldad animal, no a los toros, etcétera, son temas que tienen los jóvenes. Él era, por ejemplo, también, él estaba a favor del aborto y él decía, pues no sé por qué la gente que se opone no lo ve como a una opción. No es que lo estén fomentando, simplemente existe esa posibilidad para resolver un problema mayor, creándose este pequeño problema, porque sí es un problema también, no es cualquier cosa. Él lo tenía muy claro y alguna vez lo vi intercambiar con jóvenes católicos, hablando del aborto, y para los jóvenes no era tema, o sea, por supuesto que tienen derecho las mujeres a decidir por su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso les digo que sí estaba muy cerca de los jóvenes su capacidad, su agudeza para plantear y tocar esos temas. En cada generación se necesita alguien así, ¿no? Que ponga el dedo en la llaga, porque si no, pues nos vamos por el camino fácil, por el sendero que, como nos lleva el río, ¿no? Debe haber alguien que levante la mano. ¿Carlos Monsiváis lo fue en su generación? Sin duda alguna, fue un referente en muchos sentidos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos. Acuérdense que
cuando estuvo lo del movimiento zapatista en la Ciudad de México, algunas de las consignas, algunas de las cosas que se decían en el movimiento, pues fueron obra de Carlos Monsiváis, no más un México sin nosotros, por ejemplo. Y hay muchísimas fotografías en donde aparece él en las manifestaciones en el Zócalo, apoyando al ejército zapatista, con un amigo que también comulgaba como él por esta opción o por estos derechos indígenas, que es Sergio Pitol. Javier Aranda Luna, tú que estuviste tan cerca de Monsiváis, ¿hay alguna cosa que se haya quedado como un malentendido? ¿Alguna idea errónea que tengamos de Carlos Monsiváis que merecería en este espacio aclararlo? Tú que estuviste cerca de él. Pues hay una cosa que me llama mucho la atención. Como bien decían, Carlos tenía muchos intereses y tocaba temas muy espinosos a veces, ¿no? Él, por ejemplo, apoyó mucho a los grupos feministas. Gran amiga de ella fue Marta Lamas, por ejemplo. Carlos fue muy impulsor por los derechos de los homosexuales. Y digamos que si uno ve el espectro o lo abre, se da cuenta que también apoyaba a las minorías protestantes. Él era un juarista de hueso colorado. Entonces, a mí me llama la atención que esas minorías no se reconozcan entre ellas en sus propios derechos y unos tengan pugna con otros. Si no se han dado cuenta que la matriz de la que partía Carlos era los derechos de cada minoría. Eso yo creo que es un malentendido que mucha gente ahora sí que no le ha encontrado el hilo para darse cuenta que todas las minorías son un grupo muy importante que tiene propuestas muy interesantes que hacen la vida social más dinámica y no se han puesto, digamos, de acuerdo para potenciar esos derechos que ahora sí que están en todas partes. ¿Podemos oír un fragmento de alguno de sus libros, Javier? Sí, fíjate, él fue un cinéfilo empedernido y también un amante de la música. Y toda la cosa, ¿verdad? Les comento una anécdota. Un día, estando en su casa, estaba escuchando a José José y después de la quinta canción le dije, oye, Carlos, ¿de veras te gusta tanto? Volteó y con una mirada llena casi de azufre en los ojos, me dijo, nunca has estado enamorado. Ándale, papá. De acuerdo. Sí, José José es básico. Imagínate. Les leo entonces un fragmento de una de las crónicas que se encuentra en Aires de Familia y tiene que ver con la música. Dice, la voz de los cantantes es una de las grandes autobiografías colectivas a la disposición. Allí se registran con puntualidad y exactitud los trámites del cortejo amoroso, las comprobaciones de la derrota, la angustia de haber sido y el dolor de ya no ser, el humor a raudales que no requiere del ingenio, el jolgorio, la gravedad de la poesía inesperada. El proceso de identificación es acústico, en el más riguroso sentido del término. Los tangos, los boleros o las canciones rancheras se asumen como parte intransferible de la vida del escucha y el estilo singular del cantante es también una circunstancia personalísima de su público. Para resistir a la historia y deslizarse entre los resquicios de la economía, también hacen falta un espacio verbal y melódico y una certeza. La música es nuestro cómplice porque es parte radical de nuestra intimidad. Oye, Javier, se habla mucho de su memoria privilegiada. ¿Te tocó a ti alguna vez comprobarlo? ¿Alguna historia, anécdota que tengas? Muchísimas veces. Yo estuve trabajando como reportero en La Jornada y cada vez que tenía alguna duda, le hablaba por teléfono y le decía, Carlos, tengo la idea de que Carlos Fuentes dijo tal cosa sobre la cuestión política de tal personaje. Y me decía, Excelsior, no, 15 o 17 de abril, Ay, no. 1978. Funes el memorioso, diría. No, era horrible. Y lo buscabas y ahí estaba. Y lo buscaba, iba a la hemeroteca de la Ciudadela y estaba en la primera opción que me había dado. ¿Y qué decías? Ay, qué cosa. ¡Diablos, lo volvió a hacer! Okay. No, pues yo por eso he dicho muchas veces que era una especie de nuestro Google, nuestra memoria extendida. Sí, sí, qué maravilla. Javier Aranda Luna, muchísimas gracias por traernos a Carlos Monsiváis como se merece a esta mesa, esta noche, a este programa de la Hora Nacional. No, gracias por compartir este espacio para hablar de Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la prevención del abuso sexual infantil. Esto es algo terrible y fíjate, Pepe, en la mayoría de los casos, estos abusos son cometidos por las personas a las que les tenemos mayor confianza, las que son más cercanas a los niños y a las niñas. Hay que tener la antena arriba, muy alertas, cambios de conducta, creerles a los niños. Vaya, hay que poner atención a este punto. Por eso, esta noche nos acompaña en cabina Beatriz Mendoza de Guardianes AC e Irla Vargas del Ángel, que es traductora de lengua náhuatl. Bienvenidas. Hola, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Existe este cuento, La playera de Filipón, que es un cuento mexicano que habla sobre la prevención del abuso sexual infantil. Yo quiero que nos cuenten, antes que nada, de qué trata este libro, porque ya se ha traducido en un par de lenguas indígenas. De entrada, ¿quién me puede platicar de qué va La playera de Filipón? Filipón es un libro que nació hace algunos años en Guardianes con la idea de llevar herramientas de prevención a niños desde preescolar hasta primaria. Es un libro donde el personaje principal es Filipón. Filipón es un niño como cualquier otro que va a la escuela, que vive con sus papás, y sus papás el día de su cumpleaños le regalan una playera blanca y brillante, que es su playera de la autoestima, y a lo largo de la historia a Filipón le van pasando ciertas cosas que manchan esa playera de la autoestima, ¿no? Que son varios tipos de maltrato, y al final Filipón descubre cómo quitar esas manchas a su autoestima con diferentes habilidades. Como decir que no, buscar un lugar seguro y pedir ayuda a los adultos que lo quieren y lo cuidan. Y ha tenido un éxito tremendo, tan así que ahora se está traduciendo al náhuatl. Ustedes tienen que ver con todo esto. Cuéntenos un poco cómo surgió la idea. La idea surge hace un año en el trabajo en las comunidades rurales en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, donde hay un número importante de habitantes que conservan esta lengua indígena. Y entonces, a partir de ahí, Irla nos ha estado apoyando a llevar esta historia como cuentacuentos en lengua náhuatl a varias escuelas y comunidades de la Huasteca Potosina. ¿Quién hizo la traducción, Irla? La traducción la hizo nuestra compañera Rosaura Félix Rodríguez, que es originaria de la comunidad de San Luis. Y tú te has encargado de narrar el cuento en náhuatl a muchos niños. Así es, por invitación de Guardianes. Tuve la oportunidad de asistir a varias escuelas de la Huasteca Potosina, en donde estuve con esta actividad de cuentacuentos, llevando pues este mensaje que encierra el cuento a escuelas de preescolar y de primaria. ¿Y cómo sientes tú que es la respuesta de los niños cuando escuchan este cuento, esta historia tan importante de Filipón, contada en su lengua náhuatl? Bueno, de entrada creo que es un buen inicio de acercar a los niños un tema que es de bastante reserva cultural, el sexual. Y por otro lado, muy interesante como una primera experiencia, porque pues generalmente tomamos cuentos extranjeros, historias que no pertenecen a nuestro contexto, que por lo tanto le son ajenas a los niños, ¿no? Eso, a mí me dio mucho gusto que esta historia es mexicana y está creciendo dentro de nuestro país. Ahora, ¿dónde se pueden conseguir ahorita? En la tienda del Museo de Amor y Tolerancia y en nuestras oficinas de Mariano Escobedo 175. Todo esto en la Ciudad de México. En la Ciudad de México podemos hacer envíos al interior de la República, lo hemos hecho incluso a Estados Unidos, siempre que nos manden un correo a info@guardianes.org.mx. ¿Hay alguna página, Facebook, punto de contacto en internet, independientemente de este correo que comentas y que te pediré repetirás al final? Sí, claro, nuestra página de internet es www.guardianes.org.mx. Nuestro Facebook, Guardianes Antes Asexoría, el YouTube, que es Guardianes MX, nuestro Twitter igual, Guardianes MX, y el correo para que puedan solicitar los libros, se los vuelvo a repetir, es info@guardianes.org.mx. Creo que tienen un nombre perfecto, guardianes, ¿no? Sí. Porque a los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos porque son un tesoro. Y la base es la comunicación, no guardarse nada. Y qué bueno que existan estos autores que están pugnando porque haya obras, cuentos accesibles para todos los niños que hablen de estos temas como el abuso sexual, que hay que terminar ya, Pati. Hay que hablar de esto fuerte y claro. Beatriz Mendoza de Guardianes AC e Irla Vargas del Ángel, traductora de la lengua náhuatl, les agradecemos muchísimo esta plática. Gracias. Miak nimes tlaxcamatilia pampatechnosque y panitequitl, huan nipaki pampanicani istok. Estoy muy contenta de estar aquí y les agradezco mucho por esta invitación. México en tus oídos. Oye, Pepe, ¿y no te ha pasado que de repente tienes la necesidad de salir de la rutina, de escapar definitivamente y pensar en silencio o despertar ese espíritu de viaje, ese espíritu aventurero? De repente hay una voz, ¿no? Que te llama y una te necesidad, dice, ¿no? Exacto, sí, una necesidad, una voz interna que te impulsa a salir, como dices, de la rutina y del día a día
y como que el viajar ya sea con la mente o con el cuerpo, ¿no? Cualquiera de esas formas. Y yo creo que todos en algún momento hemos vivido algo así o sentido algo así, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante es esto. Imagínate un libro en el que puedes leer reflexiones de varios personajes sobre el recuerdo, sobre el ser, sobre el amor y muchos otros temas. Yo creo que en algún momento nos identificaríamos con alguno de ellos, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues hoy tenemos un gran invitado que va a hablar de este tema. Hoy lo vamos a corroborar, yo creo. Pepe. Exacto. Está con nosotros en cabina el escritor José Luis Prado. Él es autor del libro Si algo ligero. Es un gusto que nos acompañes en la cabina de La Hora Nacional, José Luis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Pues encantado de estar aquí con ustedes y poder platicar. Luego cree uno que porque un relato es breve es fácil de escribir y sucede que todo lo contrario, ¿no? Como tiene varias dificultades, tú ahorita nos dirás, ¿no? O sea, pero me viene a la mente hay que ser contundente, hay que ser expresivo y en poquitas páginas. Si algo ligero puede leerse como este tipo de relatos breves o una novela fragmentada también. ¿Cuáles fueron tus principales retos al escribirla? Y cuéntanos un poquito sobre la trama. Empecé a escribir este libro a partir de ciertas historias que tenían que ver a la ciudad como protagonista, ¿no? Era como la primera idea que tuve. Y me gusta mucho la brevedad. Pensaba mucho como en la idea del lector con poco tiempo ahora. Y lo ideal para mí es como que pudieran leer el libro completo, ¿no? Pensando. Entonces, una de las cosas que atraviesa el libro es esta idea del paseo versus el viaje, ¿no? Me interesa mucho la idea de rondar, de caminar por las calles y que en esos caminos haya como una reflexión sobre el paseo. En este caso, en la novela, aparece una reflexión sobre la escritura, sobre la propia escritura, que es la que se va mostrando en las pequeñas historias sobre un trabajo como metaficcional, es decir, la literatura de la literatura, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente, sobre todo a los jóvenes, para que se acerquen a la lectura, que eso queremos todos fomentar, ¿no? Que toda la gente lea, pero especialmente los jóvenes. ¿Qué les dirías de este libro, Si algo ligero, para llamar su atención? Bueno, les diría que es un libro que plantea dos cosas de entrada, es decir, que se puede leer como un libro de cuentos, que se puede leer tranquilamente, de una sentada también como una novela, porque no son tantas páginas, pero que tiene estas dos posibilidades, ¿no? Alguien decía por ahí un libro anfibio, ¿no? que va a caballo entre una y otra cosa, pero que también ofrece, como muchas de las lecturas que a mí me han influenciado, la conversación con otros autores, ¿no? Hay como Rulfo, como Sebald, ¿no? Como Robert Balser, que me parecieron fundamentales para la escritura del libro. Entonces, es una conversación también con otros autores, ¿no? Y además, ¿qué crees, Pepe? ¿Qué crees? Que trajo José Luis 10 ejemplares de Si algo ligero para regalar. Ah, ya ¿verdad? Los vi, me los tenías ahí bien guardaditos. ¿Qué tal? Y son para la gente que en este momento se ponga en contacto con nosotros. Vamos a hacer 5 a través del teléfono y 5 a través de redes sociales, ¿verdad, José Luis? Perfecto. ¿Sí? Pues ahí les va el teléfono. De forma gratuita en cualquier parte del país, 01800 50 10 800, y para las personas que nos escuchan en la Ciudad de México, 51 40 80 21. Y los otros 5 libros en redes sociales, ya sea en Facebook, estamos como La Hora Nacional Oficial, o en Twitter, @La Hora Nacional. No olviden incluir sus datos, por favor, y los 5 contactos que lleguen primero se llevan una copia de este libro, Si algo ligero, de nuestro invitado de esta noche, José Luis Prado. Pues ahí está. Y José Luis, antes de despedirnos, ahora danos tú, por favor, tus redes sociales. Ok, estoy en Twitter como Pepe Prado, igual en Facebook como Pepe Prado y en Instagram también como Pepe Prado. Tocayo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, encantado. Gracias y felicidades, José Luis. Gracias. Pati, si algo es seguro en esta vida es que día a día, tengamos la edad que tengamos, nos vamos haciendo mayores. Eso no se puede evitar. No es una situación de vergüenza y de olvido, ¿eh? Exactamente. Para nada. Todo lo contrario, Pepe, porque es la gente más sabia y a la que se le debe el mayor respeto. Lo importante de este tema es que actualmente hay muchas opciones para ser un adulto mayor que viva esta edad con dignidad, digamos. Me encanta esa palabra. Sí, y fíjate que está con nosotros Bárbara Bernés Fentanes, que nos va a decir cómo y qué podemos hacer para tratar dignamente a nuestros adultos mayores y qué hacer cuando nosotros, si nos dan licencia, vamos a llegar a esa edad, qué podemos hacer para vivir con dignidad. Ella viene de parte del INAPAM, es subdirectora de Concertación y Promoción del INAPAM, es decir, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Bienvenida. ¿Y en qué pueden ocupar su tiempo los adultos mayores, Bárbara, en estos días, la gente que ya está jubilada, por ejemplo? Hola, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los radioescuchas. Y
Desde el INAPAM tenemos ciertos servicios que promueven que los adultos mayores pues estén activos, ¿no? Como son los clubes, es un tipo de concentración comunitaria donde los propios adultos mayores deciden qué hacer. Nosotros solamente los orientamos en la estructura. Algunos pueden bailar, otros pueden hacer ejercicio, otros pueden organizarse para tener excursiones, viajes, hacer uso de las preferencias de descuentos que tenemos. Ahorita hay un crecimiento muy amplio en la parte de paquetes turísticos para los adultos mayores que ya están como orientados, que sean accesibles, que la alimentación sea adecuada. O sea, los que dicen no tengo nada que hacer, hay que acudir al INAPAM porque hay alternativas para llevar tu vida de una manera más incluso productiva y divertida. Eso claro. es todo. Me leíste la mente. Pensaba lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros que tenemos adultos mayores ya sea en casa o cercanos, ya sea en la familia o en el trabajo, en cualquier ámbito social? ¿Qué podemos hacer para incluirlos socialmente y hacerles sentir nuestro apoyo y poder entonces aprender de ellos también? Es básico que rompamos el estigma y la imagen del adulto mayor, ¿no? Tenemos todavía esta imagen de el adulto mayor en la mecedora, con la cabeza canita, con una andadora, con dificultades para escuchar. Me ha tocado, esto es como una anécdota un poco graciosa, ¿no? Que cuando le dices que vas a trabajar con adultos mayores, les gritan. Y a lo mejor escuchan perfecto. Y escuchan perfecto, sí. ¿No? Realmente no tendríamos que hacer una diferencia. Es una persona solamente que tiene 60 años de experiencia y de hecho una de las cosas que nosotros recomendamos es que se recupere esa experiencia, que haya esta interacción entre personas jóvenes y adultos mayores para que precisamente el intercambio cultural pues haga que las dos generaciones pues tengan lo bueno y lo malo de las otras para que pues puedan prevenir o accionar. Oye, sobre la tarjeta del INAPAM, yo por ejemplo en el caso de mis papás, la usan y la desquitan muchísimo, ¿no? ¿Quién tiene derecho a tener esta tarjeta? ¿Cómo funciona? Esta tarjeta funciona a partir de los 60 años y comprobando tu identidad, acudiendo al módulo INAPAM más cercano, porque tenemos cerca de 1,500 módulos a nivel nacional, en colaboración precisamente con las autoridades locales. Tenemos cerca de 4,500 descuentos a nivel nacional. Qué bueno. Oye, pero espérame, hay unos que no te imaginas, los principales. Mi papá se sube que al camión, el metrobús y con permiso. Y le digo, ¿dónde vas? Paga. No, yo otro con la de INAPAM. Y dices, wow. Oye, para sus lentes, por ejemplo. Ándale. Para restaurantes, para el cine, para muchísimos lugares. Aparte es muy bonito porque son empresas, son prestadores de servicios. Es el sector privado quien está ofertando precisamente estos beneficios a los adultos mayores. Y entonces está formando una cultura de dar el trato preferente. Te queremos preguntar redes sociales, puntos de contacto, todo esto que nos decías, donde puede acudir la gente, los adultos mayores para buscar estas actividades, estos servicios, este contacto humano, ¿dónde puede acercarse? Bueno, yo les voy a recomendar las redes institucionales, ¿no? Es www.go.mx/INAPAM. Sin embargo, yo sí les recomiendo mucho que se acerquen a sus gobiernos locales. Ellos usualmente tienen actividades específicas para cada área. Bárbara Bernés, subdirectora de Concertación y Promoción del INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los radioescuchas. México en tus oídos. Hoy desperté y no te vi. Cuando músicos y escritores se juntan, pueden dar como resultado cosas de verdad extraordinarias. Desde fiestas, que seguramente son inolvidables, hasta propuestas sonoras muy exitosas. Nuestro grupo invitado logró esto que comenta Patti precisamente, ¿no? O sea, fuertes influencias del pop, también del rock de los 90, pero con nuevas formas musicales muy interesantes que los pueden poner a la vanguardia para muchos oídos. Están lanzando, de hecho, su disco debut, que se escucha, viene con todo, y ellos son el grupo Les. Aquí está con nosotros Emilio Lezama. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Oye, Emilio, cuéntanos cómo nace este grupo Les, LEZ, Les. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se encontraron? ¿Y cómo se definen un poco para la gente que aún no los escucha? Pues la historia verdadera es la del desamor, la de un rompimiento que tuve yo. Y te marcó, ¿verdad? Fuertemente en ese momento, ya lo logramos superar. El disco fue la terapia con la que lo superé, pero yo pues tenía una novia, me iba a ir a vivir con ella a otro país y unos días antes, era una sorpresa, evidentemente ya había conseguido trabajo allá, y unos días antes me habla y me dice, pues estuve esperando y no hiciste nada. Y conocí a alguien más y me enamoré. ¡No!
¡Claro! Entonces, Y no le dijiste, oye, pero ya tengo trabajo, ya tengo maleta, ya tengo todo. Nunca le dije nada porque no quería usar la culpa, ¿no? Si ella quería estar conmigo era por mí, pero sí fui, me presenté allá en persona, de hecho tomé un vuelo inmediatamente y me presenté. Y eventualmente ella tomó la decisión de que quería estar con la otra persona, por cierto, también músico. Y entonces mi primer reflejo fue la guitarra y escribí Aldeida, que es una de las canciones del disco. Y yo tenía un amigo, Daniel Sandoval, que había estado conmigo brevemente en la UNAM y le enseñé la canción. Y me dijo, oye, está increíble esta canción, ¿qué más tienes? Le enseñé durante una semana una serie de canciones, varias de ellas escritas después del rompimiento, ¿no? O sea, escribí Aldeida y luego escribí otras, Volver, Estrellas, etc. O sea, te desató la creatividad, el shock. Sí, vaya, yo siempre había escrito canciones, ¿no? Con mi guitarra y era una cosa muy personal para mí, pero... No era tu intención hacer un disco. No, yo soy escritor, ¿Sí? ¿no? O sea, de base, y no era yo alguien para hacer un disco. Y sobre todo que tampoco tenía una canción que dijera, bueno, esta canción vale la pena grabarla según mi propia apreciación de mi música. O sea, eres escritor literario y aparte músico. Sí. Juntas lo mejor de ambos mundos, digamos, en eso. Pues sí, me siento más cómodo llamándome escritor, pero poco a poco me acostumbro a lo de músico. Entonces le enseñé las canciones a Daniel, le encantaron y dijo, bueno, pues vamos a grabarlas. Inicialmente grabarlas para mí, para tenerlas para la posteridad, si algún día tenía un nieto, ¿no? Alguna otra novia que quisiera escuchar mis canciones. No, novia ya no. No, ya no. Yo también después no conviene, man. No, sí, no ha llegado a la buena, nada más ten paciencia. Y cuando empezamos a grabar nos dimos cuenta que las canciones eran muy buenas, que tenían mucho potencial. Daniel además les encontró una forma muy particular y decidimos que necesitábamos una voz que realmente lograra transmitir eso. Primero intentamos ver, ¿no? Si podíamos conseguir a un vocalista que Daniel conociera. Y a mí no me transmitía necesariamente todo lo que yo quería de algo más personal mío. Y yo tenía un grupo en secundaria que tocábamos covers de grupos, ¿no? Y nos sentíamos estrellas en el mundo, pero pues tocábamos en la posada de la escuela, ¿no? Él había pasado por etapas muy difíciles, siempre en la música, había estado en Joe Volume con muchas bandas diferentes. Le hablé, le dije, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Y te interesa esto? Al día siguiente nos vimos y le enseñé las canciones, las empezó a cantar y fue así como... Y él sí transmitía lo que tú necesitabas que Sí, además él me conoce desde chiquito, sabía las historias, sabía mi emocionalidad, mi voracidad y el planteamiento por ahí a veces ser muy dramático en el fin de mis relaciones, como era claramente el caso. Ese fue te hizo un favor, mi querido Emilio, te hizo un favor esa novia. Yo quiero oír Aldeida ya, por favor. ¿Se puede, Emilio? Pues sí, ¿La vamos a poner Aldeida, sí, bueno, es una canción para todos los que han sufrido algún desamor en su vida y están desgarrados, y los que ya se terapiaron como yo y ya están mejor también. Aldeida, una estrella que no existe pero que siempre está ahí presente. Cuando quise regresar, tú ya no me amabas más. Nunca supe que habría más después de ti. Cuando quise regresar, tú llamabas a alguien más. Nunca quise ser tu estrella fugaz. Aldeida. Buscabas más excusas para... Aldeida, entonces es una estrella. ¿De ahí viene el nombre o...? Pues mira, la historia es un poco también de falsas ilusiones, es muy breve. Yo tenía un libro con las estrellas que estaban más distantes de la Tierra, había una lista y Aldeida era una de las más lejanas de la Tierra y siempre me quedó como una metáfora. Me acabo de dar cuenta hace unas semanas que regresé a casa de mis papás donde estaba ese libro, que la estrella no existe, que en realidad la inventé, pero para mí siempre había existido una estrella que se llamaba Aldeida que estaba muy lejana. ¿Tú la bautizaste así nada más? La bauticé y se me quedó como una metáfora de algo que existe pero no podemos ver, pero que está de ahí de alguna forma, ¿no? Una especie de cicatriz en el cielo que no podemos ver, ¿no? Está padre el nombre. Oye, Emilio Lezama, ¿dónde encontramos toda la información del grupo Les? Pues mira, estamos en Facebook como @Les. Les es con Z, es L-E-Z, es como Lezama, Les Band, B-A-N-D. Y en Instagram como Les Oficial. Estamos en YouTube y estamos en todas las diferentes plataformas musicales, ya sea que tengan Spotify, Apple Music, lo que ustedes tengan. Ahí estamos, y para los que no tengan nada, pues estamos en YouTube. Entonces, hay muchas formas de encontrarnos en redes sociales, en la vida real, en nuestras presentaciones, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar en la vida real? Andábamos sin buscarnos, pero andábamos para encontrarnos. Esa es la mejor manera de encontrarnos. Me encanta. Emilio Lezama, del grupo Les, que forma junto con Carlos Baltasar y Daniel Sandoval. Gracias por haber estado con nosotros esta noche en La Hora Nacional. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Cuando quise
quise regresar. Ya nos vamos. Llegó el momento de despedirnos de la transmisión federal y nos quedamos únicamente con Baja California Sur, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas. Y en el resto de los estados se quedan muy bien acompañados con las producciones del gobierno local. Pero si quieren seguir con nosotros, es muy fácil escuchar este programa. Pueden hacerlo a través de la página oficial donde está el podcast de La Hora Nacional. Visiten www.lahoranacional.gov.mx y la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en su estación favorita. Visiten nuestro canal de YouTube, no se les olvide. ¿Sí? Es La Hora Nacional Oficial. Ahí están las mejores entrevistas que hemos tenido y de verdad que lo van a disfrutar. Les deseamos excelente semana, gracias y nos despedimos. Yo soy Pepe Campa. Y yo soy Pati Velasco. Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República.